¿cómo está sonriendo? Imagínese esa venida. Yo estoy impresionado. Como puse a estudiar y a leer la escritura y pensaba, híjole, cómo hay tanta gente que aún no quiere creer. Es impresionante, ¿verdad? Porque para poder entender el evento de que Cristo va a volver un día, es muy necesario saberse las Sagradas Escrituras, ¿no es así? Porque si creemos en alguien, es necesario estudiar en qué creemos. Cristo, primeramente nosotros debemos entender que Cristo es el Hijo de Dios, para empezar. Tener fe en Él para saber que Él vino en un bebé a través de una mujer y que Él murió, resucitó y Él volverá. Ese es el propósito de la palabra de Dios, que vino a redimir a los que estaban perdidos, y aún muchos seres humanos no han querido reconocer que Cristo va a venir y que Cristo está preparando su iglesia para llevársela. Es hermoso, y sabe que usted y yo somos parte de eso. Hermoso, ¿verdad? El mundo no ha creído, pero mire, hay algo especial. Muchos piensan que es nada más, como decía el pastor en la mañana, el pastor Alfredo decía, es como un revolucionario, uno más, un profeta más. Fue como alguien enviado al mundo para dar testimonio de que existe Dios, y así lo tratan al Señor Jesús. Pero nosotros que conocemos quién es, Él es el Mesías, Él es el Salvador, Él es el que perdona nuestros pecados. Pero un día un día no muy lejano, aquellos que han querido distorsionar el Evangelio, o que no han creído y han puesto en mal el nombre del Señor, un día lo van a enfrentar como un juez, como un Señor que va a traer justicia. Como Él lo dijo, vaya primero antes de empezar en Tesalonicenses. Vaya conmigo a Isaías capítulo 40. Un día aquellos que han rechazado al Señor lo van a enfrentar de una manera, y aquellos que le hemos recibido lo vamos a enfrentar de otra manera. Primero Isaías 40, en el versículo ahí, luego 1. Vamos a leer algunas escrituras, y quisiera, si puede acompañarme, es mejor. Isaías capítulo 40, en el versículo 1. Miren lo que va a suceder con usted y conmigo. Si estamos caminando con el Señor, permanecemos ahí. ¿Lo tiene conmigo? Amén. Consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparar el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y si se manifestara la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitarse la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas, di a las ciudades de Judá, ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová es el Señor, vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. El versículo 11 dice, como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a la recién parida. ¡Qué hermoso! Esto es para todo cristiano. ¿Cuántas veces no nos anunciaron el Evangelio, verdad? Es como a la anunciadora de Sión. Hombres, mujeres que están
pecado, sálganse de ahí, porque va a venir un Dios justo. Como dice que la palabra de Dios aquí, que nosotros somos como la hierba del campo. En este tiempo que llovió, ustedes a lo mejor van a poder mirar unas florecitas amarillas que salen después de llover, o tal vez ya hay alguna. Pero tiene un tiempo, después se marchita, se seca, se muere y ya no está. Dios dice que así es la vida del hombre aquí en la tierra. Por lo tanto, dice que nosotros vamos a ser primero consolados, todo aquel cristiano va a ser consolado. Vamos a estar en los brazos de Dios, fíjense, como un rebaño, como una ovejita recién parida. Imagínense qué ternura de Dios, cargándonos a usted y a mí. Eso es lo que habla de todo aquel cristiano que ha creído. Cuando venga el Señor, eso es lo que va a suceder. Ahora, todo aquel que le ha rechazado, Lucas capítulo 16, todo aquel que le ha rechazado también tendrá su recompensa. Porque Dios es un Dios soberano. Es un Dios que viene y da, como dice la Escritura, como lo que nos pertenece. Lucas capítulo 16. Está aquí la historia del rico y Lázaro, pero quiero que veamos del 25 al 31. Es algo muy impresionante que para muchos puede ser muy difícil, o puede ser, ¿cómo Dios permite eso? ¿No? Pero Dios está permitiendo esto para que entendamos que tenemos que acudir a Él. Versículo 25 del capítulo 16, está conmigo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate, después de la escritura que narra, que dice que el rico y Lázaro, uno estaba en un lugar y otro en otro. Dice, pero Abraham le dijo, se acuerda al rico: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí, y tú, ¿qué dice que está? Atormentado. Además de todo, es una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo a Moisés y a los profetas: tienes, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Y miren lo que dice: mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, si alguno se levantara de los muertos. Esta es palabra del Señor. Y sigue la gente, y sigue la humanidad no creyendo, rechazando al Señor. Pero como le dije, hay un lugar para cada uno. No hay a mitad, hay a ver si puedo estar un poquito, a ver si me arrepiento o no. ¿Se arrepiente uno en vida para ir a un lugar especial, o no se arrepiente para ir a un lugar de tormento? Dice la Escritura. Porque un día el Señor volverá. Él lo prometió. Lo hemos visto, lo hemos escuchado. Juan capítulo 14. Lo hemos estudiado, lo hemos analizado. ¿Por qué estoy leyendo tantos versículos, hermanos? Porque mucha gente no cree, porque no sabe la esencia que la Escritura contiene y enriquece la sabiduría para saber quién es el Señor, a dónde va y cómo va a venir y a dónde vamos a estar nosotros. Vaya conmigo, Juan capítulo 14. Dios ha tenido bien salvarnos, hermanos. Dios siempre ha querido salvarnos. Un día no muy lejano lo vamos a enfrentar. ¿Esté conmigo, Juan 14? Un día no muy lejano lo vamos a enfrentar. ¿Y a usted cómo le gustaría que lo viera? Como sonriente, ¿verdad? Feliz cumplidor. Vamos a leer nada más versículo 1 al 3. Capítulo 14. Y dice que no se turbe vuestro corazón. Ya lo hemos leído muchas veces. ¿Crees en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, y si así no fuere, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué dice aquí? Voy. Él fue a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparar lugar, ¿qué dice? Vendré de nuevo. ¿Perdón? Y si me fuere y preparar lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Si Él se fue, Él va a regresar. Porque Él ha prometido que donde Él esté, nosotros vamos a estar.
Cada uno de los evangelios, mira, yo no sé, a veces digo yo, tendríamos, porque yo me cuento, cuando estábamos sin Dios, tendríamos la cabeza tan dura que nos aventaban, más bien nos daban ese pan blandito y nuestra cabeza tan dura no lo aceptaba. Pero ahí queríamos andar cargando todo el peso de la vida mala, ¿verdad? Pero Dios quiere salvarnos, Jesucristo a eso vino. Por eso, cuando dice la Escritura, cada uno de los evangelios, léalos pausadamente y va a encontrar lo que narra la Escritura paso por paso. Él vino, descendió del cielo, Él vino a la tierra, caminó en la humanidad, sufrió, murió, también fue crucificado, pero resucitó. Y cuando Él fue, le dijo esto: voy pues a preparar lugar, pero voy a venir otra vez. Voy a venir por ustedes porque no quiero que sigan sufriendo. ¿Cuánta gente ahí anda sufriendo todavía? Cargando el peso del pasado. Ay, que me hicieron, ay, no puedo, ayúdame. Y consejería. Bueno, yo no digo que no, pero ¿cuándo se va a terminar? Hay veces, hay hermanos, amigos o personas conocidos que siempre van y escuchamos lo mismo. Hermanos, está bien, vamos a ayudar, vamos a orar todos juntos para salir de esos problemas, pero todo el tiempo, toda la vida, si creemos en Jesucristo, que corta las cadenas, que Él ha venido a salvarnos, ha venido a perdonar los pecados, entonces debemos caminar en Él para poder ser libres. Vamos a ver lo que lo hace la trompeta. Cuando la trompeta toca, es símbolo de guerra, pero también de liberación. Es algo especial y hermoso. Vamos directos. Mire, nomás quiero leer un versículo de ahí, de Juan mismo, en el versículo 26. Si quiere leerlo, léalo conmigo, si no, espéreme. Dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Qué hermoso, ¿verdad? El Espíritu Santo siempre nos está recordando: hijos, Jesucristo dijo que iba a venir. No se preocupen, vivan su vida tranquila. Él va a venir un día. ¿Y cómo nos va a encontrar? Como decíamos la otra vez, ¿dónde nos va a encontrar? Ese es el asunto muy importante. Vamos de lleno al capítulo 4 para terminar. 1 Tesalonicenses, capítulo 4. Entonces estamos viendo que la verdad de la Escritura es que Cristo va a venir un día. ¿Amén? Ya se me durmieron. Cristo va a venir un día. Eso es lo importante, hermanos. Miren, ay, tan hermoso que es. Ayer, no me acuerdo qué día, el domingo pasado, saliendo de casa, miré al vecino y me dijo: hoy es día del Señor, ¿no? Con esas ganas, con entusiasmo, ¿no? Aunque estemos cansados, hermanos, sabemos que la comidita a veces cae de peso y, ¿no? Yo también me eché una pestañita. Pero mire esto, lo importante de venir a la iglesia es saborear, es tener ese conocimiento de decir: un día voy a estar con el Señor. Amén. Ya no voy a sufrir. Eso es de darle tanta gloria, de, no sé, como dicen por ahí, deschongarse, pero calmaditos, en algo especial, porque estamos aprendiendo que un día vamos a estar con Él. A mí me da tanto gusto, yo no sé. Voy a poner un ejemplo simple. Cuando mi hijo me dijo: voy a venir, yo me alegré de mucho. Yo voy a venir otra vez. Imagínense, eso es porque quieres ver a alguien. Yo me alegré mucho y dije: bueno, qué bueno que lo voy a volver a mirar. Ahora, si la palabra de Dios le anuncia que un día usted va a ver al Señor, lo va a mirar. Eso de alegrarse todos los días de su vida. Se levanta y abre el ojo y le aplaude al Señor. Dale gracias por todo, porque un día va a venir. Yo quisiera estar abrazado con Él, no sé qué, sin despegarme. Ojalá les pongas el otro de mis cosas, ¿no? Pero quiero abrazarlo, estar con Él todo el tiempo. Vamos a conocer 1 Tesalonicenses, dice la Escritura, lo que nos sigue hablando del apóstol Pablo, porque esta carta nos habla que un día el Señor va a venir. Amén. Dice la Escritura entonces en el versículo 13: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con Él. Por lo cual os decimos
esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, lo que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo en este mensaje. El apóstol Pablo demostró al mundo de ese tiempo, y a hoy nos alcanza porque es actualmente la palabra de Dios. Dios se manifestó en Pablo avisándoles, miren lo que dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Los tesalonicenses vivían una vida activa en la palabra del Señor, creyendo con una fe certera en el Señor. No vivían emocionados, vivían entregados, viviendo y trabajando en la obra del Señor con una fe certera, porque Dios a través de Pablo les enseñó la verdad. Y mire, dice que no ignoren lo que se les había enseñado, porque era la palabra de Dios. Y luego dice que no, a los que no se entristezcan como aquellos que durmieron. Ellos estaban felices. La palabra durmieron, vamos a ver una cosa, no simboliza que están dormidos. Son los que han muerto en Cristo, que el Señor hace referencia también, que es cuando usted mira a una persona dormida, está sin sentido, ¿verdad? Está dormida, está sin sentido. Aparentemente, si alguien puede ver a alguien en la calle dormido, van a pensar que está muerto, porque no se mueve, está dormido. Es una similitud a lo que habla aquí, pero vamos a ver dos puntos esenciales en Juan capítulo 5. Vamos a ver dos referencias, lo que es dormir y lo que es morir. Juan capítulo 5, del versículo 16. Vamos a mirar dos puntos, lo que habla aquí. La palabra que se menciona, a los que duermen, hace una referencia a un sueño, a alguien que está dormido. Y también hace referencia a aquel que murió en verdad. Primera de Juan, capítulo 5, del versículo 16. ¿Está conmigo? Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, vemos algo aquí de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecados de muerte por el cual yo no digo que se pida. Está hablando aquí primero de una muerte espiritual. La paga del pecado, dice Romanos, ¿qué es? Muerte. Estamos hablando de la vida espiritual, de la vida esencial del hombre espiritualmente. El pecado natural también causa muerte. Lo vemos por muchas partes. Hay muertes que suceden por causa del pecado porque contraen enfermedades. Ahora ve lo que dice Mateo 9. Lo voy a traer en unas escrituras, no se me vaya a sentir un poquito así como que, pero vean lo que dice la escritura. Mateo capítulo 9, estamos hablando de las similitudes que habla la escritura de los que duermen, refiriéndose a la muerte. Capítulo 9, aquí habla el Señor Jesucristo en el versículo 23. ¿Lo tiene usted conmigo? Se lo voy a ir leyendo. Dice la escritura en Mateo 9, versículo 23. Al entrar Jesús a la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Es una referencia, mire. Y se burlaban de él. Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ella se levantó. Vemos que hay dos tipos de muerte: muerte física y muerte espiritual. Lo que el Señor nos está avisando es de que nosotros entendamos que hay una vida después de morir. ¿Dónde vamos a estar después de morir? En el cielo. Amén. Amén. Se va al cielo más. Fíjese, esa es una garantía de lo que dice la palabra de Dios. Dios nos enseña que debemos entender que estamos aquí de paso y que un día el Señor va a venir por nosotros. Quiero leer algo de Hebreos capítulo 10. No sé si me estoy explicando, pero estoy hablando de lo que va a suceder cuando el Señor venga. Hebreos capítulo 10. Porque por este motivo estos tesalonicenses también hablaban de lo que acabamos de leer. Vamos a regresar ahorita.
pero quiero darle mire, versículo 22 del capítulo 10. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Cualquier día se acerca. ¿Cuándo puede ser? Puede ser hoy, un ratito, o ahorita a lo mejor. No sabemos cuándo, pero un día, como también dice la Escritura, vendrá como un ladrón por la noche. Y estamos seguros que nos vamos a ir con Él. Estemos atentos a la Escritura, a lo que Dios nos manda. Vuelva conmigo a donde estábamos, en Tesalonicenses. Y dice la Escritura, por eso ya vimos que los que duermen es similitud de muerte natural y muerte espiritual. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, también traerá con Jesús a los que durmieron con Él. Pero habla también de aquellos que no tienen esperanza. Mire, todo el cristiano tiene una esperanza viva. Porque cree en un Dios que está vivo. Todo aquel que está sin Dios, anda en el mundo, ¿qué esperanza tiene? Ninguna. Yo pienso que ninguna, porque no conoce a dónde va. Puede ser como aquel vagabundito que anda en la calle sin rumbo, no sabe a dónde va a llegar, porque no tiene un lugar específico. Pero nosotros que conocemos al Señor sabemos que tenemos, como dijo en Juan 14, una morada preparada en el cielo para nosotros. Mucha gente puede decir, ¿será posible lo que dice la Escritura? Los tesalonicenses también se preguntaban de esa manera, porque había tantos problemas, sobre todo lo primero que sucede, persecución, problemas basados en aquella persona que predica el Evangelio. Hay problemas. Los tesalonicenses empezaba la persecución, por eso empezó una confusión entre ellos, si los que se murieron van a resucitar o van a estar con el Señor. Mire, cada cristiano que se muere, ¿dónde está? El cielo con el Señor. Tiene necesidad de esperar al Señor cuando venga. Era la preocupación que tenían los tesalonicenses. Bueno, ya se me murieron 2, 3 hermanos, pero estaban en la fe. Ellos tenían esa preocupación. ¿Van a mirar al Señor cuando vengan las nubes? Si están con Él, ya no hay necesidad de que ellos. Pero un día dice la Escritura que el Señor los va a resucitar, ¿verdad? Dice el 15, por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esto es lo que estábamos viendo. Todo aquel cristiano que ha muerto en el pasado, cuando el Señor venga, dice que va a resucitar y va a mirar el evento. Esa es la preocupación que tenían los tesalonicenses. Dios va a venir, el Señor va a venir. Y este es el gran compromiso de nosotros, explicarle a la gente, si Cristo murió, resucitó, ascendió al cielo, está sentado a la diestra del Padre, un día va a venir con poder por usted y por mí. Un día va a venir. ¿Quién tiene problemas hoy? No me sé como la otra vez, no hacer la manita. Todos de alguna manera tenemos un problema, 2 o 3 o 4. Pero a eso es lo que el Señor vino. Él va a venir a llevárselo. Y eso es muy increíble para mucha gente que no cree en eso. Hay muchas sectas, hay muchas religiones, muchos lugares donde dicen, eso no es cierto. Cristo ya vino, ya está aquí entre nosotros. Es cierto que está entre nosotros, porque Él lo prometió. Pero cuando Él venga, ¿qué dice que vamos a ser? Transformados. ¿Ya estamos transformados? ¿No? Solamente nos transformamos cuando nos enojamos. Pero todavía no sucede ese evento. Y miren lo que dice 1 Corintios 15. Él nos va a levantar. 1 Corintios 15. Así que, hermano, este mensaje no es que debe de tenerle miedo. Alégrese.
porque va a ir con el Señor. Primera de Corintios capítulo 15. No se pierda cada detalle de esto, hermano, porque esto está impresionante. Porque muchas veces como que no lo entendí, me confundí, pero mire, no deje su cosita que trae en su cabeza a otro lado, y si tiene chance por ahí algo pendiente que juega al pague el que le hace. Primera de Corintios 15, en el versículo 50. No se lo digo, hermano, bueno, pero está bien. 15, versículo 50. Si lo tiene, díganme. Amén. Vamos a leerlo, dice la escritura: pero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar, ¿qué? El reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. Y aquí viene lo bueno. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, ¿en un qué? Ay, esto está hermoso. A ver, haga eso, a ver, hermanos. A ver, vamos a ver. Cierre. En ese momento, ¿cuánto duró? Nada. En ese momento, dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible, lo que estamos viendo, este cuerpo, se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra. ¿Dónde estamos? Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. No va a haber muerte. El Señor tiene la victoria sobre todo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo no sé, hermanos, si no se alegra por esto, que ya esta carnita que come, que toma su agüita y que se queja de vez en cuando, ya no va a ser así. ¿Cómo será? Puede ser algo que nosotros todavía no entendamos, pero hay que trabajar en lo que la Escritura dice de nosotros. Amén. Para cuando sea ese momento, wow, ¿no? Pues eso, wow, mi esposo ya me lo transformó, Dios es uno más guapo, ¿no? Va a ser transformado. Ya me le quitó unos añitos. Dios nos va a transformar. Dios nos va a cambiar porque nos va a santificar. Porque si Dios es santo, ¿qué debemos ser nosotros? Santos. Todo lo corruptible, lo que contamina la carne, lo que contamina los pensamientos, cuando venga el Señor, todo eso se va a terminar. Seremos transformados. ¿Qué? Yo no puedo. En un abrir y cerrar de ojos. A ver, inténtelo. Wow, qué rápido, ¿verdad? Es algo impresionante lo que Dios va a hacer. Pablo, mire, vamos a Tesalonicenses. Pablo le afirmaba esto porque conocía las Escrituras. Sabemos que Pablo era un gran fariseo, ¿no? Se sabía las Escrituras, pues era su vida. Imagínense lo que Pablo decía es la verdad, porque dice, no era la palabra de Pablo lo que dice en la Escritura, porque el Señor mismo, vamos a ver, en el versículo 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Pablo reafirmaba que era palabra de Dios, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que duermen. O sea, no se van a quedar, todos vamos a ir con el Señor, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Y mire, quiero decirle esto: palabra del Señor es esta. Pablo reafirmaba que era palabra del Señor, porque la palabra del Señor tiene poder para transformar.
Cuando usted vino al conocimiento de Dios, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba? Algunos andábamos todos chuecos, ahí con los ojos torcidos. Algunos estaban llorando, algunos estaban con su corazón quebrado. Algunos todavía vivíamos o vivían en las mismas circunstancias que nos encontró el Señor, pero paso a paso, si nosotros hemos sido naturalmente transformados, imagínense espiritualmente cuando el Señor venga, ¿cómo vamos a hacer? Si hoy, hasta ahorita, ¿cuántas cosas no quitamos de nuestra vida del pasado? ¿Cuántas? ¿Puede contarlas tal vez no? Fueron muchísimas, porque la palabra de Dios tiene ese efecto, ese poder cuando usted y yo creemos que Dios puede hacer lo que nosotros no lo podemos. Cuando nosotros vemos, mire los vicios, sobre todo los vicios, usted no los ve. No los vemos. La esencia del pecado espiritual no lo vemos. ¿Cómo vamos a luchar con ellos? Se luchan conociendo la Escritura espiritualmente. Dios nos da discernimiento. ¿Usted conoce la esencia de querer pecar? Me refiero que hay pecados, yo tengo ganas de hacerlo. No se detiene porque no hay palabra de Dios en su vida, pero cuando Dios le advierte, hace una barrera que usted no puede pasar. Ese es el efecto de la palabra del Señor que dice el apóstol Pablo, que es la palabra del Señor. Por eso Pablo, cuando explicaba el Evangelio tenía poder, transformaba las vidas. Versículo, vamos a ver Mateo 24. Mateo 24, del 1 al 26, no lo quiero leer todo, pero le narra cómo sucederán cosas cuando el Señor venga. ¿Cuántas señales habrá? Quisiera leerles algunos versículos. Capítulo 24 de Mateo, del versículo 1 al 26, ¿tiene tiempo de leerlo? Después poder leerlo todo. Si no, no nos alcanza el tiempo. Mire la Escritura, lo que nos dice, que el Señor dice, el versículo 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo acontezca, pero aún no es el fin. Todavía no es. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares. ¿Lo ha escuchado usted en el mundo esto? ¿Verdad? Y todo esto será principio, fíjense la palabra, de dolores. Perdón, quisiera hacerle una pregunta a las damas. ¿Qué se siente cuando están haciendo un bebé? ¿Son muy felices? ¿Verdad que no? Yo no sé la magnitud del dolor, pero lo que sí sé que es sufrimiento y es dolor. Ahora imagínese este evento, todo será principio de dolores, versículo 9. Entonces se entregarán a tribulación y os matarán y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Tengamos cuidado, hermanos, porque todavía no llegamos a eso. Esto quiere decir que si usted es creyente y alguien llega amenazándole y diciéndole, si no me dices quiénes más son creyentes, tú mismo vas a ir a la hoguera. Parecido. Y dice aquí que unos se entregarán a otros. Entonces, porque a mí no me hagan nada, voy a decir, aquellos que están allá, esos sí son. Pero serán principios de dolores. Estas señales habló el Señor. Quiero leerles por último el versículo 27. Porque como relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Así vendrá el Señor como ladrón en la noche, como un relámpago. Y dice la Escritura que todo ojo lo verá. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando vengan en las nubes, Apocalipsis habla que va a venir en un caballo blanco. Ay, 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 esto como que no le da así, no sé, no le dé miedo, que le dé alegría, porque usted y yo no vamos a sufrir como aquellos que no quieren caminar con el Señor. Esperemos que un día Dios les dé la oportunidad. ¿Cómo será cuando venga el Señor? No me lo imagino. ¿Se lo imagina usted? ¿Cómo será?
Si el Señor habla en uno de los evangelios que el cielo se oscurecerá, la luna se convertirá en sangre, habrá humo por todas partes. Imagínense eso. Va a ser tremendo. Dios va a evitar, el Señor va a venir para que nosotros no pasemos por eso. Miren, los tesalonicenses tenían en su mente este efecto que iba a suceder. ¿Cómo va a ser? Los que se murieron ya no van a verlos, se entristecían porque tal vez se quedaron, ya no van a ver porque ellos estaban tan entregados a la palabra de Dios, tan llenos del Espíritu Santo, que querían ver el momento, la manifestación de la venida del Señor. Qué hermoso, ¿verdad? Ojalá y nosotros tengamos en nuestro corazón ese avivamiento. Versículo 16, porque el Señor mismo, ya lo leímos el 17, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. ¿Para qué? Para recibir al Señor en el aire, y así seremos y estaremos siempre con el Señor. Esto yo quisiera que sucediera. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3. Hay unas hojitas adelante. Hebreos capítulo 1. Mire lo que hace Dios. Dice Dios, dice la palabra del Señor, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y miren lo que dice la Escritura: Él está sentado en la majestad, a la diestra del Padre, en el cielo, pero también su omnipresencia está aquí con nosotros. Pero una de las cosas importantes que dice que cuando Él venga va a ser como esa trompeta que se toca para la batalla, donde dice en Daniel, vamos a Daniel, puede ir conmigo, Daniel capítulo 12. Esto es impresionante y debemos, mire, la voz que dice del arcángel lo menciona en Daniel, el versículo 2, el capítulo 12, el versículo 1. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, es el arcángel que va a venir, posiblemente habla de el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo, tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escrito en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad eterna. Pero miren lo que dice la Escritura: va a haber tiempos de angustia como nunca jamás se vio. ¿Me da miedo o me da alegría? A mí me da alegría, porque dice que si morimos antes que el Señor venga, en el versículo 2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nosotros que vivimos y caminamos en la palabra del Señor, nosotros si morimos antes de su venida, el Señor nos va a resucitar, nos va a transformar y vamos a vivir una vida eterna. Y los que murieron, dice, hasta los que murieron van a resucitar para confusión y vergüenza, porque está establecida en la Escritura que así será, y esto es verdad. Miren lo que dice Judas, nos trasladamos hasta el último, Judas 9, porque es un solo capítulo. Judas 9, no sé si usted vea lo que el Señor nos está hablando. Judas 9, si está ahí conmigo, no lo encuentro donde andas, Judas, no te lo vayas. Judas 9,
¿Sí lo tiene conmigo? Está al terminar el libro antes de Apocalipsis. Dice la escritura: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Este mismo arcángel dice que va a venir avisándole, como aquella trompeta de liberación que está en el libro de Éxodo. Si usted lo puede leer después en el capítulo 19, habla una trompeta. Cuando tocaba la trompeta, el pueblo se tenía que reunir para pelear la batalla para liberación. Y cuando se toque la trompeta, cuando el Señor venga, está anunciando que todo el cristiano va a ser libre, va a haber liberación, no va a pasar aquel juicio que viene. Estamos hablando, hermanos, enfocados en la venida del Señor. Después hablaremos de la tribulación, pero hoy específicamente es de la venida del Señor Jesucristo. Y mire, la trompeta de Dios, cuando suene, todos la van a escuchar. Y como dijo la escritura, unos para bendición y otros para vergüenza o para maldición. Porque aquellos que hemos vivido en los caminos del Señor, estaremos con el Señor. Y los que no han vivido con el Señor, yo no cuestiono si usted tuvo un familiar que murió hace muchos años, yo no le cuestiono, solamente le digo con respeto que la escritura, usted sabe lo que dice. Pero estamos a tiempo para los que están viviendo. Anúnciele, hermano, vaya corriendo como el heraldo, como un periódico, ten. Así dice la escritura. ¿A usted le gusta ver sufrir un familiar? Que esté sufriendo, que esté llorando, que se duela de algo, vaya, córrale. Si hay un problema familiar, arréglelo y diga: este es el momento de que te arrepientas, porque si mañana o hoy, al ratito, viene el Señor, ¿dónde te vas a quedar? Aunque nos ignoren, aunque nos traten mal, aunque no nos crean, dígales: la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo. Entonces podrán creer. Apocalipsis capítulo 22, ya vamos a terminar. Y mire lo que dice la escritura en el capítulo 22, versículo 6. No nos queda mucho tiempo, pero quisiera ir rápido. Versículo 6 dice: y me dijo, está hablando el apóstol Juan escribiendo, estas palabras son fieles y son verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel, el mismo que tiene el ángel, para mostrar a su siervo las cosas que deben de suceder, dice, pronto. He aquí, dice el Señor, vengo pronto. Bienaventurados los que guardan las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos de los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Y estas palabras del Señor: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira van a quedarse afuera. Amigos, hermanos, por favor. En ocasiones pensamos: ya no me van a hacer caso, ya me voy a dar por rendido, ya me voy a dar por rendida. No lo haga. Fíjense lo que dice: si no están adentro de la casa del Padre, entonces estarán afuera. ¿Ha usted sabido la vida de un perro? De esos perros callejeros que comen de lo que encuentran, que van y andan entre la basura y pelean unos con otros. Su vida no es estable.
Yo no quiero comparar la vida de un ser humano así, pero la Escritura hace una semejanza y se van a quedar afuera. En otras palabras de la palabra de Dios dice que es el crujir, el lloro y el crujir de dientes. Imagínense ese dolor, quedarse sin la oportunidad de estar con el Señor. Si usted ha visto cuando viene una tormenta fuerte, ha visto las nubes cómo se revuelven y hasta parece que da miedo, porque no sabemos la capacidad o la fuerza que trae. Si usted ha visto ese, luego se prepara, ¿verdad?, para evitar algún desastre. Eso es lo que puede suceder. Las señales se están viendo y un día el Señor va a venir y queremos estar con Él, porque dice: he aquí vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Si usted está bien, usted va a ser recompensado bien, pero si estamos un poco mal o mal, vamos a recibir una recompensa que nos agrada. Corramos, avisámosle. Y quiero cerrar con esto. Volvamos al capítulo 4 para terminar. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por lo tanto, alentaos unos a los otros con estas palabras. El apóstol Pablo tenía en su mente todo el tiempo: aliéntense, sobre todo a la iglesia de Tesalonicenses que estaban pasando tiempos difíciles, aliéntense unos con otros. En ocasiones tenemos un problema, ¿verdad? Y qué hermoso cuando un hermano o una hermana llega y le dice: no te preocupes, Dios puede hacer la diferencia. Dios puede sacarte de todo eso. ¿Y cómo se siente usted? Gracias, hermano, por tu apoyo, aunque sea verbal, aunque sea poquito, con mucho económico o en oración, pero ¿cómo se siente usted? Confortable. Así es lo que el apóstol Pablo quería para ellos, darles un aliento. Quiero leerles algo. Dice la Escritura: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Qué hermoso, ¿verdad? Estamos en la mano del Señor. Estamos cubiertos con Él. Si Él es el Todopoderoso, ¿qué le puede hacer a usted algo? Nada. Solamente caminemos en el Señor. No sé si me puedo subir un poquito. Y mire esto. Sus familiares de los tesalonicenses que habían muerto, era la preocupación de ellos, pero ellos ya estaban con Dios. Ahora usted no se preocupe, usted cumpla y yo cumplamos con enseñarle el Evangelio a la gente. Yo algún día partiré, si mis hijos siguen el camino del Señor, yo les enseñé dónde está la verdad, dónde viven y dónde van a terminar. A eso nos toca a nosotros. El apóstol Pablo quería a los tesalonicenses como hijos, por eso estaba apasionado por ellos. No le importó lo que pasara, porque sabe una de las cosas: al final de cuentas, el galardón está con el Señor. Amén. ¿Qué nos falta a nosotros? Continuar en el camino. ¿Faltan muchos en la familia por venir al Señor? Continuar. No se dé por vencido. Perseverar en la doctrina con el Señor es ganar almas para la salvación en su nombre. Por eso caminemos frecuentemente con Él. Hay tiempo. Hoy hay tiempo. Porque el día de mañana quizás alguien que no conoce del Señor, que está cercano a usted, se fue. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Póngase su pie, vamos a ver. ¿Tiene ganas un día de ver al Señor? Amén. Todos nada más tienen ganas de ver. ¿Tienen ganas de ver al Señor? Amén. Amén. Y un día nos vamos a mirar ahí. Y él dale gracias al hermano Tomás. Hermano, por eso la ley de Dios va a estar en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Amén. Vamos a dar. Bendito Padre y hermoso Dios. Tan maravilloso que eres, Padre,
de gloria, de hermosura. Gracias por advertirnos, Señor. ¿A dónde podemos ir si no te seguimos hasta el final? ¿Y a dónde vamos caminando contigo, Señor? Queremos bendecir su nombre, Padre amado, y esta noche pedir en el nombre de Jesús de Nazaret que estés con nosotros. Donde quiera que vayamos, estés con nosotros, que nos enseñes, nos recuerdes